En nuestra época estamos enfrentados a un hecho inédito frente al cual es necesario reflexionar con profundidad. En concreto me refiero al genocidio que tiene lugar en la Franja de Gaza sobre la población palestina. Ello puede explicitarse a raíz de la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que un individuo encuentre aceptable ejercer la violencia sobre una población impotente e incapaz en su mayoría de defenderse frente a tal agresión? Y no solo eso, por encima de todo está el hecho de que aun cuando se les señala esto, se afianzan sobre mecanismos de defensa bastante cuestionables que pretenden justificar la masacre continua sobre Gaza. Para poder explicar esto, será necesario comprender qué es la violencia, cuáles son las condiciones sociales que permiten su justificación. Aclaro que no pretendo ofrecer una exposición cerrada del tema, sino más bien abierta, con la intención de incitar la reflexión entre quienes vean útil esta valoración. Siempre es importante aclarar que si se los encuentran en la caja de comentarios, lo mejor sería que eviten a los genios que no captan ironías, no saben identificar cuando se utiliza una metáfora, no saben citar fuentes, citan de forma no irónica videos de YouTube, escriben todo en mayúscula, tienen una horrible redacción, no reflexionan acerca de las concatenaciones lógicas detrás de sus argumentos o pseudo argumentos, entre otras joyas, además de que parecen obsesionados con un canal de menos de 1000 seguidores, por lo que intuyo que deben tener mucho tiempo libre y nada que hacer en el mundo fuera de las redes sociales, los cuales pues son gente que siempre buscarán la forma de explorar la denominada pajística argumentativa, es decir, escribir paja sin decir nada realmente, solo porque tienen el objetivo de cuestionar cualquier cosa que se diga en el video. Eso no quiere decir que no se pueda tener un cuestionamiento crítico, pero ya saben, la mentalidad de llevar la contraria ante todo, porque si lo dice alguien que ellos intuyen que es progre o cualquiera de estas cuestiones, siempre tienen que llevar la contraria. En todo caso, si es que acaso los ven, como ya se ha observado con los fans de Astro, los de Milei, los puertos, etc., lo mejor es evitar a esa gente. Dicho esto, lo primero que hay que abordar es que, evidentemente, para que exista un acto de violencia, deben participar al menos dos individuos. En ambos suele ocurrir un proceso de deshumanización. La víctima, que es cosificada y por ende reducida a un ente no humano sobre el cual se puede ejercer la violencia, y luego el perpetrador, que al ejercer violencia sobre la víctima, pierde cualquier vínculo de empatía con el otro, es decir, desmantela el compromiso social hacia los demás, y por ende el victimario también queda deshumanizado frente al resto de la sociedad. Ahora bien, en muchas instancias esta parece ser la dinámica usual entre la víctima y el agresor, digamos cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja, o cuando durante un robo el agresor finiquita a la persona a la cual le está quitando sus posesiones personales. Sin embargo, cuando abordamos el caso de Gaza, parecemos enfrentarnos a una situación extraña, puesto que el victimario es premiado cuando acaba con la vida de las víctimas. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Antes que nada, es importante diferenciar la violencia de la agresión. La última, si bien no necesariamente debe justificarse, se suele sostener sobre la autodefensa, la cual es una mezcla de aprendizaje, pero también puede afirmarse que tiene un carácter innato y por ende es un instrumento para la supervivencia. Es por esta razón que, cuando en un juzgado el acto agresivo se logra justificar como autodefensa, es posible afirmar que existe un respaldo legal que, en ciertas circunstancias, nos habilitaría a ser violentos. En cambio, la violencia tendría sus orígenes cuando no hay mecanismos controladores de la agresividad o cuando no es posible alcanzar una solución consensuada. Dicho de otra forma, la violencia es una manifestación más de la agresión humana, pero que no cuenta con suficientes controles para mitigarla. Pero, ¿cómo confluir esto con lo que acontece en Gaza? Para contestar a esta cuestión debemos remitirnos a un elemento relevante que se suele pasar por alto, y es que si bien la agresividad posee un carácter innato, el cómo se desenvuelve y dirige dicha agresividad es por el contrario completamente aprendida, es decir, es el resultado del aprendizaje social. Frente a esto existen dos teorías que han ofrecido una explicación al respecto del elemento aprendido vinculado a la agresividad humana: la teoría del aprendizaje social y la teoría de aprendizaje de roles. En cuanto a la primera, un exponente de la misma, Albert Bandura, señalaba que el ser humano aprende por observación e imitación la conducta de otros,
es decir, que la conducta humana sería el resultado de factores conductuales, cognitivos y ambientales, los cuales están entrecruzados y se determinan de forma mutua. Para Bandura, entonces, es necesario que se cumplan una serie de condiciones para que se produzca tal aprendizaje. Entre ellas, primero debe existir un modelo, el cual no requiere ser viviente. Por ejemplo, yo puedo tener como modelo a un personaje de cómics. Los modelos que se copian, además, lo segundo sería que los modelos que se copian con mayor frecuencia son aquellos modelos que se consideran más semejantes. Tercero, una compensación insuficiente puede forzar, en ciertas circunstancias, una mayor imitación. Y finalmente, se repiten aquellas conductas del modelo que reciba mayores recompensas. En resumidas cuentas, lo que podemos señalar hasta aquí es que se tenderá a imitar modelos y conductas que sean más propensos a recibir para el imitador un mayor refuerzo directo o indirecto. De modo que lo importante es que una persona no replicará un modelo, sino que su conducta se vea reforzada de alguna manera. Es decir, si no ve que eso sucede, si no ve un refuerzo, pues no va a replicar tal modelo. O al menos tiene que existir la expectativa de que a largo plazo eso ocurrirá. Seguidamente, la teoría de aprendizaje de roles, que es básicamente un planteamiento que pertenece a la teoría del aprendizaje social, nos presenta una serie de acotaciones que se conectan con lo dicho previamente. En primera instancia, se señala que los roles no son estáticos, sino que más bien cambian y evolucionan de acuerdo a las necesidades e intereses históricos de una determinada sociedad. La resistencia al cambio está sujeta en mayor o menor medida a la ideología imperante dentro de la sociedad o a la que tenga mayor influencia. Además de ello, se señala que el aprendizaje de roles ayuda a la conformación del yo, siendo este un producto de la socialización y de una síntesis de factores vinculados a la evolución de un individuo particular. Esta identidad personal, a su vez, descansa sobre 4 pilares. Primero, está referida a un mundo, es decir, que se encuentra su arraigo dentro de un determinado mundo de significaciones, tal y como señalaba Simone Weil con respecto al desarraigo. Además, es de naturaleza social. Tercero, es estable, es decir, que mantiene una cierta continuidad a través del tiempo. Y finalmente, producto de las interacciones entre el individuo y las fuerzas sociales que afectan al sujeto. En vista de lo dicho hasta ahora, podemos señalar que el aprendizaje de un rol violento puede ser una opción, que además, en determinadas circunstancias, puede ser validada, justificada, normada y normalizada. Eso haría a la conducta violenta como esperable y válida, de tal modo que los roles pueden adquirir la cualidad de ser una imposición social y que son interpretados por los sujetos que forman parte de dicha sociedad como instrumentos que les permiten acomodarse y calzar dentro de la sociedad a la que pertenecen. Como se observó, el punto central al que apuntan ambas teorizaciones consiste en señalar que el acto violento está, en primera instancia, sujeto a una serie de factores que, dependiendo del contexto, pueden ser incitados o justificados o en cambio rechazados. De tal modo que si nos sostenemos en base a esta teorización, podemos concluir que un colono israelí que reciba recompensas por sus acciones violentas contra la población palestina y que, además, replique e imite un modelo de conducta socialmente aceptable, tendría toda la química de variables necesarias para sentirse empoderado para cometer cualquier acto violento sobre otro, al cual ha deshumanizado. Y sin embargo, en esta curiosa circunstancia, el victimario no se ve deshumanizado, al menos no a sí mismo, sino que se ve como el único y auténtico merecedor de pertenecer al humano, e incluso a algo superior, un tipo de humano más especial que otros seres humanos. Para concluir, la violencia, más que rechazable y repugnable, como se nos suele presentar usualmente en los medios de comunicación o en productos culturales, películas, teatro, obras de arte, música, etc., puede, en efecto, convertirse en una conducta esperable de la condición humana y por ende será difícilmente censurable. Y antes de pasar al siguiente punto, es irónico que nos enfrentemos a una situación como esta, cuando la cualidad de barbarismo e incivilización siempre ha sido asociada con el sur, con los países cuyos recursos y territorios son expoliados por el capital del norte. No obstante, la máscara se ha derrumbado y ahora vemos con absoluta claridad que la muerte y la sangre chorrea de las sucias manos de las instituciones y gobiernos del norte, aquellos que siempre se aprestaban a presentarse como el culmen de la civilización humana, de la racionalidad y del humanismo. Ahora bien, lo anterior nos permite explicar cómo es posible justificar una conducta de violencia y hacer de esta aceptable e incluso deseable. Sin embargo, ello no termina de explicar qué condiciones provocan que se pueda llevar al punto
en el cual dentro del aprendizaje social se considera el acto violento como uno viable. La potencial respuesta a esto la podemos encontrar en la obra de la filósofa Hannah Arendt. Si bien durante una entrevista Arendt parecía no considerarse a sí misma como una filósofa, aquí nos parece que la categoría se le acomoda bastante bien. En todo caso, Arendt señala que las jerarquías son facilitadoras de la violencia. ¿A qué se refiere con esto? Para esta pensadora, una jerarquía es una relación de poder que permite al victimario infringir la violencia, puesto que él mismo se encuentra en una posición privilegiada sobre el otro, ergo la víctima. Entonces, quien arremete contra el otro no le ve como una persona, como un humano, ni siquiera se ve validada su existencia, más bien se le trata como un objetivo hacia el cual se apunta. Esta reducción del otro a una cosa carente de humanidad es lo que Arendt denominó como el mal radical, el cual permite que un individuo pueda percibirse como algo superior a la condición humana y gracias a ello es capaz de deshumanizar a los otros que no se encuentran a su mismo nivel. Dicho procedimiento permite que los actos sociales humanos se conviertan o sean sustituidos por operaciones puramente técnicas. La víctima pasa a ser algo superfluo, banal, mínimo, y al quitársele su condición de humano se le separa a su vez del carácter plural de ese concepto. Esto es que todos somos iguales, pues todos somos seres humanos. No obstante, una jerarquía no aparece de la nada. Es necesario que exista el respaldo de un aparato social y político que justifica y permite este tipo de acciones. Esta es la función del Estado de Israel. Un Estado que, aun cuando no expresa de forma explícita su deseo de eliminar a la población palestina, de forma implícita su tolerancia de los actos violentos perpetrados por los colonos israelíes sobre la población palestina, puede verse como un respaldo implícito. Sea de una u otra forma, el que ejerza la violencia observará que sus actos son validados e incluso premiados. Esto implica que en principio no son necesarios medios de coerción extremos como suelen pensar los pubertarios, sino que con que exista una organización superior de poder ya es suficiente para que se establezca una jerarquización, la cual se alimenta de la invalidez a la que se asocia a la víctima. De modo que incluso en una situación en donde el Estado moderno desaparezca por completo, ello no tendría como consecuencia la desaparición de las jerarquías. Esta es la diferencia entre el anarcocapitalismo y las demás corrientes anarquistas. El primero considera que si se elimina la coerción externa del Estado, se acaba con el problema. No obstante, solo reemplaza las jerarquías impuestas por la coerción estatal por un nuevo set de jerarquías que quedan ahora a cargo de las empresas privadas o de lo que quede después de la desaparición del Estado moderno. En cambio, las otras corrientes anarquistas buscan desmantelar precisamente dichas jerarquías para establecer relaciones sociales horizontales. Habría que acotar que ciertamente la jerarquización existirá en alguna que otra medida. Por ejemplo, en términos de metodología investigativa, se puede trabajar a partir de una jerarquización, e incluso puede existir dentro de un modelo de gobernanza horizontal, por lo cual importante clarificar que el problema, tal y como lo expone Arendt, responde más bien a las jerarquías verticales. La jerarquía per se es una forma de organización social, como ya se ha dicho, pero cuando la misma es vertical, termina por ubicar de forma desigual a las personas que forman parte de una sociedad, y tal desigualdad radica en cómo es tratado el otro, esto es, puesto que se les trata de forma diferente, aunque en la práctica no exista realmente una diferencia detectable entre la víctima y el victimario, como por ejemplo ocurrió en varios casos durante el genocidio de Ruanda. El problema del otro, entonces, radica solo por el hecho de ser algo distinto y diferente a la norma, o si se quiere, es el enemigo de la ideología dominante, todo lo cual permite infringir violencia sobre la víctima convertida ahora en lo extraño, en lo ajeno, en lo diferente. Entonces, mientras exista una organización jerárquica vertical en la sociedad, siempre será posible enfatizar esta diferencia. El problema es que una ideología suele requerir de una jerarquía para mantener un orden. Es lo que le permite mantener y activar los mecanismos de control para que ese sistema social no se venga abajo. En el caso de Israel es muy obvio que dicha ideología es el sionismo, aunque es importante aclarar que factores externos y ajenos a Israel pueden terminar provocando la implosión de ese régimen, como fue el caso del apartheid sudafricano durante el pasado siglo. Para ir cerrando, nos queda una duda no mínima al final. ¿Es posible librarnos de las relaciones de tipo vertical? Esto lo discutimos en el especial de fin de año de la Comuna del Samán. Dicho modelo de jerarquización es posible
expandirlo y desarrollarlo gracias a la institución familiar y a otro tipo de instituciones también, y concretamente me refiero al modelo de familia nuclear. Los conservadores suelen creer que este es el modelo que ha dominado desde la aparición del Homo sapiens. Sin embargo, las distintas sociedades que han habitado este diminuto rincón del universo han manifestado y expresado diversas formas de organización familiar, no solamente el clásico papá, mamá e hijos. La cuestión es que este modelo, aún dominante desde la más tierna edad, va imponiendo una forma de relación social sobre los futuros miembros de la sociedad, a través del cual se naturalizan las jerarquías verticales. Esto más tarde se reproduce y se extiende a otros espacios, en el colegio, la universidad, en las redes sociales, en el gobierno, en la empresa privada, etc. Sea como sea, al existir las jerarquías es posible convertir a la violencia en un instrumento válido y completamente aceptado, de tal forma que no debería resultar una sorpresa que un colono israelí perciba su causa como justa, puesto que imita el modelo que le genera mayores recompensas y además existe una jerarquía que lo pone por encima de la víctima, jerarquización que para su fortuna cuenta con el apoyo de un aparato social y político, el cual no solo se limita a Israel, sino que cuenta con poderosos e influyentes aliados internacionales, como Estados Unidos y la Unión Europea. No veo posible que nos liberemos de este asunto en el futuro inmediato, ni tampoco será posible integrar a los que creen que la familia nuclear o en general las jerarquías verticales son naturales. Esta gente ya está jodida y seguirá jodida sin importar lo que se les diga. Pese a ello, eso no quiere decir que omitamos esta conversación, aunque honestamente yo tampoco poseo una solución para este asunto, pero puedo ofrecer una especie de tentativa de consejo, y para ello me permito parafrasear un punto relevante dentro de la ética aristotélica, en concreto lo referente al análisis de la amistad. En la ética nicomaquea, Aristóteles elabora un argumento en torno a la cuestión de la amistad, en el sentido de que un buen amigo es el que nos hace virtuosos, esto es, cuya compañía nos incita a orar siguiendo las acciones virtuosas. En este sentido, una organización que aspira a romper este ciclo de jerarquías verticales podría tomar esta reflexión como un consejo. Dicho de otra forma, que no nos juntemos con alguien solo por afinidad ideológica, sino que lo hagamos por una afinidad de camaradería, porque encontramos en ese otro no solo a un igual, sino a alguien que nos hace mejores cada día y que en el proceso nosotros mismos tendremos un efecto similar sobre nuestro camarada. Este tipo de alianza ciertamente es más difícil de establecer y se torna más complejo cuando hablamos de números más grandes, porque no se puede tener ese mismo nivel de confianza con tantísimas personas, pero si de repente X tiene confianza con Y, pero no con Z, pero Y sí la tiene con Z, en principio se estaría creando una red de confianza entre los tres, a pesar de que X no tiene vínculo directo con Z, pero sí lo tiene con Y. Entonces, lo que intento decir es que nuestro mayor desafío será pasar del nivel íntimo que es posible entrever en la amistad aristotélica, o al menos en el sentido que lo define Aristóteles, a un nivel organizacional de múltiples grupos y personas que, si bien no mantenemos sintonía con todos, absolutamente todos, sabemos que por la línea de vínculos existentes entre todos los involucrados es posible que compartamos un mismo set nuclear de virtudes pese a las otras potenciales diferencias que nos separan. Lo digo porque si nos basamos en estructuras puramente ideológicas, siempre se correrá el peligro de que la jerarquización vertical vuelva a surgir y con ello que la violencia sea otra vez justificable en determinadas circunstancias. Finalmente, quiero resaltar que la autodefensa, la supervivencia, no requieren de mayor justificación, pero debemos ser capaces de identificar y diferenciar con claridad cuando hablamos de autodefensa y cuando nos referimos a la violencia del mal radical expuesto por Arendt. En el primer caso, la autodefensa se podría parecer a la defensa del pueblo palestino frente a la agresión israelí, mientras que por otro lado, la violencia que ejerce el Estado israelí se parece más al mal radical que sostenía la filósofa Hannah Arendt. En fin, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.